BRL Imágenes presenta... ¡Comenzamos! Ya estamos en BRL Imágenes presenta con Luis Magaña y Rocío Aguascalientes. Hoy nos van a contar un cuento, pero no es chino. Es hispánico, pero no es prehispánico. Egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México de la carrera de Lengua y Literaturas Hispánicas. Él es Julio Serralde. Ir a las escuelas entonces ahí empieza a surgir la idea de, lo más, digamos, selecto, y mi hermana quería como una persona que se pueda rehabilitar. Aún por nosotros estamos en nuevo marketing, que básicamente es aprender. Tiene que ver con que las personas pues puedan... Ya estamos en BRL Imágenes presenta con nuestro invitado de hoy, Julio Serralde. Bienvenido, Julio, gracias por estar con nosotros. Gracias, Julio, por venir. Bueno, tú nos contabas que una de tus actividades es ser cuentacuentos. ¿Y qué es un cuentacuentos? Bueno, creo que un cuentacuentos es un personaje que nos va a ayudar a encontrar esas historias que a veces no tenemos tanto acceso. Creo que algo que me gusta mucho cuando decimos cuentacuentos, siempre pensamos en niños, pero también puede funcionar en todo público, incluso de manera familiar. Hay historias que no llegan a uno porque no hay quien las recomiende. Entonces, un cuentacuentos también funciona como ese mediador de lectura, ¿no? Donde te va a conectar y te va a intentar seducir y te va a intentar atrapar con tal o cual autor, libro, etc. ¿Y cómo llegas a hacer cuentacuentos? ¿En qué punto te das cuenta que te gusta? Creo que fue un poco por necesidad, de eso estoy convencido. Siempre me ha gustado la literatura, o al menos desde que entré a la carrera empecé a encontrar que era mi clic, ¿no? Donde yo embonaba perfectamente. Pero el querer compartirlo, el empezar a hacer fomento a la lectura, justamente me fue inclinando hacia público infantil. Y después, bueno, se me requería, ¿no? Oye, Julio, ¿puedes hacer algunas lecturas? ¿No? Y yo decía, bueno, lectura está bien. Bueno, según yo, todo el mundo, aquí, los que estamos aquí presentes, podemos leer, ¿no? Pero de repente era una lectura un poquito más dramatizada. Y luego yo me di cuenta que el tener aquí el libro es importante para ciertas ocasiones, ¿no? Quizá cuando quieres ir directamente a cómo lo dijo el autor, creo que hay que aprovechar hablando de la poesía o hablando de ciertas tensiones en algunos cuentos, etc. Pero que también a veces podías prescindir de esto, ¿no? Y entonces, más allá de ser un traductor, empezabas a ser un intérprete. Entonces, dejabas a un ladito, sin hacer menos al libro, siempre recordando de dónde estás originándote, y empezabas a utilizar otros recursos. No solo la voz, sino todo tu cuerpo. Y ya para hacer como una dramatización, bueno, un poco recurrir a la actuación, a este cambio de voces y algo así, ¿o? Fíjate que cuando damos ahora me dedico a dar talleres de cuentacuentos, ¿no? Y algo que me gusta mucho es que puede ser muy simple al principio, es decir, sencillo para que algunos tips como para adquirirlos. Dentro de ellos me gusta mucho saber que puedes jugar con la voz en cuanto a emoción, en cuanto a ritmo. Y otra parte que está de ti es el cuerpo, que no es precisamente un actor. Digo, también tengo amigos que son actores y que también le han tirado a cuentacuentos y yo he aprendido mucho de ellos. Pero entonces es conjugar estos dos elementos. Y a la vez, quizá un tercer elemento es que no solamente es el escenario con un público y el público espectador, sino hay un público espectador que puede participar en algunos momentos, ¿no? Y entonces, cuando tú puedes atrapar a ese público, puedes convivir, puedes hacerlo incluso parte de la historia, del cuento, de los personajes, entonces ya estás con varios recursos. Y eso es lo rico, creo que, de un cuentacuentos, que tienes varios elementos de donde aprovechar. Bueno, entonces tú te conviertes también en parte de la historia. ¿Improvisas también un poco del libro? ¿O lees un poco de tu cosecha? Sí, o... fíjate que justo, Luis, hablábamos en otra entrevista, en ocasión,
acerca de las licencias que se puede dar de alguna manera en cuentacuentos. Y una de ellas es, tú tomas una historia y en ocasiones hay cachitos que no te convencen. Creo que el primer punto elemental para que tú puedas proyectar es que sepas que esa historia te gusta de principio a fin. Y si hay cachitos que no estás obligado a meterlos. Hace poco hacíamos una adaptación de un cuento que se llama La marca indeleble, y sin ofender a la escritora, a mí al principio no me gustaba, ¿no? Y dije, no, creo que esta historia no está muy buena. Pero al final me pareció magnífico, y es un libro que ahorita mismo recomiendo. Entonces uno tiene que hacer ciertas adaptaciones, pero primero tiene que adoptar para después adaptar. Y ahí en ese requiere ciertos mecanismos para que la historia siga siendo la historia, ¿no? Claro. Lo esencial y todo, y a veces también pues quizá meterle un poco de tu cosecha, ¿no? Como se dice vulgarmente. Y entonces tú, bueno, principalmente trabajas con niños, ¿no? Porque bueno, los niños sabemos que son rápidos de mente y si algo no les gusta es rápido, te lo digo, ¿no? Se aburren. En 2 minutos se dan la vuelta, claro. Fíjate que no sé si sea difícil, llega a ser complicado cuando tenemos diferentes edades. De repente cuando tienes edades, no sé, pequeñitos de 4, de 3 años a 11 años. Los de 11 ya no te abrazan mucho una historia del tipo, ay, había una vez un conejito. No, ¿ves? Lo que sí funcionaría, ¿no? Sin embargo, hace ratito te decía que tú debes estar convencido de lo que vas a decir. Claro, sí. A veces estás tan apasionado con la historia que eso no importa. O sea, claro. Cuando tú llegas al escenario y vas a proyectar una historia, tú estás convencido de que sabes una Lo que verdad, vas a hacer. ¿no? O sea, sabes una verdad que el otro no sabe, ¿no? Es como un chisme, ¿no? Sí. Y te lo comento, es como un chisme porque incluso si tú sabes, pongamos esto, de un chisme y llega otro a contarte el mismo chisme, a veces llega con otra emoción, Claro. que dices, Con otro detalle, ¿no? con otro detalle, y por eso el niño no importa si de repente vuelve a pedir Caperucita Roja, ¿no? ¿Por qué no lo pide una y otra vez? Porque es volver a sentir la emoción. No importa que ya te sepas la historia, ¿no? Incluso hay ciertas historias que no conoces, pero ya sabes hacia dónde van y sin embargo quieres escucharlas. A veces también hemos hecho bueno, muchas veces hemos hecho con jóvenes y es otro reto, y con adultos y con personas de tercera edad, es otro enriquecimiento. Pero creo que con los niños tienes más juego. A pesar de que ellos piensen que, bueno, la historia va así y casi la tienes aquí aprendida, ¿no? Cada diálogo, cada palabra. Hay cierto público donde los cuentos se tienen que alargar por culpa de ellos. No porque tú lo tengas así preparado, ¿no? Y conforme vas haciendo las presentaciones, de repente vas hallando qué te funciona y qué no. Y vas tomando cosas. Sí, y ahí vas desechando algunas cosas. Se te van ocurriendo algunos diálogos, incluso algunos personajes, ¿no? Que de repente metes provocados por el público. ¿Y te ha pasado que se te ha olvidado un cuento a la mitad, que estás contando un cuento y de repente dices, chin, ¿y qué seguía? Bueno, seguía esto y empiezas a ¿Ya de plano improvisas o...? Mira, procuro ensayarlos, como darles un montón de vueltas y a veces un ejercicio que recomiendo es ponerse frente al espejo, ¿no? Y empezar y hablar y proyectar y en la casa es padrísimo porque puedes gritar y no, otra vez y empiezas como que te afina, ¿no? Pero a veces aunque lo traigas muy bien preparado, sí llega a pasar, algo pasa, ¿no? Sin embargo, hay algo que es el silencio. Cuando se te olvida algo, tipo en una exposición, ¿no? En la secundaria, te quedabas así, ¿no? Y se nota, ¿no? Y de cuentas puedes quedarte como así. Y parece que estás provocando en ellos la pausa dramática. Entonces, tienes como que esa libertad, ¿no? Sí, como que ahí sí, no sí. se siente, todo el mundo como, ¿qué va a decir, no? Te das cuenta que los silencios crean tensión y crean expectativa. Y de repente puedes retomar
no sé, está en la parte dramática, no te acuerdas qué es, y uno dice, imagínense la situación, y vuelves a como a hacer el resumen, y ya, salió, ¿no? Ajá. No les dices a los niños, a ver, acuérdense cómo se llama el personaje. Ya te dicen, Sí, en ocasiones funciona una pregunta tan sencilla como, ¿y qué creen que pasó? ¿No? Y empiezan a opinar, ¿no? Y eso mismo pudiera darte pie a salirte un poco y Es parte de la libertad, ¿no? Que dices que puedes tener como cuentacuentos, no tienes que ser... Porque precisamente, bueno, es lo que te iba a preguntar, ¿cuál es la diferencia entre un narrador, un lector y un cuentacuentos? El cuentacuentos pues tiene esa libertad, ¿no? No tiene que apegarse al texto. Sí, a mí me gusta mucho el concepto de narrador oral, porque creo que va más hacia rescatar algo, ¿no? Rescatar a veces literatura que se pierde, a veces leyendas, a veces... Y también creo que hay un puente entre un narrador oral que el cuentacuentos, y a veces a mí me preocupa mucho la imagen que tenemos del cuentacuentos, porque está en la línea divisoria entre aquel que está narrando una historia y de repente en la línea que está haciendo el show y que se va hacia la actuación del payaso, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Recuerdo hablando de un cuentacuentos que decía una señora, ay, es que todo el tiempo te viene así. Y yo, pues sí, si todo el tiempo es como, hola amiguitos, ¿cómo están? Claro que te tiene así, ¿no? Y creo que no es necesario en un cuentacuentos. No necesito estar bombardeándote, ¿no? De movimiento y estar brincando todo el tiempo y hacerte así para atrapar tu atención. Aquí lo importante es la historia, ¿no? Exacto. Porque nos comentabas que también inicias todo esto por el fomento a la lectura, o sea, a que los niños o las personas se interesen en leer historias. Claro, te lo comentaba hace rato, ¿no? Yo empecé dando conferencias o algunos homenajes, algunas charlas. Otro escenario, ¿no? Una onda más rígida, quizá, tienes una mesa, ¿no? Tienes aquí tu nombrecito de ponente, ¿no? Y bla, 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 muy catedrático. Y cuando vas a presentar, no sé, un escritor, todo el amor que puedas proyectar para quienes están ahí escuchándote es de la voz, ¿no? No tienes más que este recurso, ¿no? Sí. Entonces tienes que rescatar el texto y toda la importancia es en el texto. Cuando de repente vas cambiando, con mi caso, y de repente me fui más hacia ahora los niños, que siempre me he estado en contacto de alguna manera con ellos, de repente el que tú tengas otra vez ya al público en una historia, ellos no se pueden ir como, ok, escuchamos una muy buena historia y hasta ahí. No, tienes que recordarles de dónde salió esa historia, ¿no? A mí me gusta mucho tener el libro, aunque sea, ¿no? Sí. Es decir, todo esto que te dije está aquí, ¿no? Sí. Condensado. Puedes leerlo otra vez, puedes leerlo otra vez, mostrárselo a alguien más, muchas cosas. Porque hay más historias, no sobre eso. Sabes que a mí de repente me saca un poquito de onda el que haya cuentacuentos que pero el final lo leen ustedes. Y yo digo, no, o sea, regresemos a esto. Si una historia es muy buena, hay la relectura. Creo que el niño puede recibir tanto de ese momento, de ese cuentacuentos, que solito te busca, ¿no? Yo quiero ese libro. Releerlo. ¿Quién es? ¿O qué otros títulos tiene ese autor? ¿No? A mí me gustan mucho los cuentos, por ejemplo, de Gianni Rodari, que es un escritor que tiene cuentos escritos a máquina, cuentos para jugar, así son sus títulos, y que en un solo libro tienes varios, ¿no? Entonces, ¿qué haces? Bueno, tú como cuentacuentos enseñas uno o dos, pero saben que hay otros más. Claro. ¿No? Ahí sí puedes decirle, y le dan más. Ajá, y entonces viene, aquí puedes encontrar más. Les voy a contar uno de mis favoritos, ya no me dio tiempo de contarles y entonces pueden acudir. Bueno, sí.
uno no puede contar la historia y adjudicársela, aunque a veces presento algunos cuentos más o menos propios, ¿sí? Pero de repente el público se va con la idea de que, bueno, es la historia del cuentacuentos, ¿no? Y creo que necesitas mucho respeto para decir, bueno, esto fue Triunfo de Garciénegas o esto fue, etcétera, ¿no? Necesitas colocar también el lugar del autor, ¿no? Y eso yo lo valoro muchísimo y le doy mucha significancia porque he tenido la oportunidad de presentar a los escritores, ¿no? Y a mí me daría mucha pena como, bueno, si en algún momento te presenté, pero ahora me robo tus historias. No funciona así. Ahora, creo que también me parece, a fuerza de querer que todos se enganchen, creo que tampoco. Estamos hablando de chicos, niños, adultos que tienen muchas inteligencias y que a lo mejor la literatura sí es importante, ¿no? Y verán, ¿no? Observarán en ese momento, disfrutarán, pero no precisamente para que se haga el súper lector, ¿no? También hay que creer que... momentos, ¿no? Hay libros que los empiezas a leer, me ha pasado libros que empiezas a leerlos y lo lees como 3 veces y nomás no cuaja el libro hasta que de repente un día lo dejas 2 años, lo agarras y te lo lees en una semana. Y haberlo soltado en la primera vez es legal, ¿no? Un maestro me decía, si llegas a tal número de páginas, mencionaba un 50, 80, y no te gustó, déjalo, y bótalo. Y no porque creamos que es la gran obra. O porque es malo, o porque... Simplemente, a veces, como decía Luis, a veces te atrapa, a veces no es tu tiempo, a veces será después, ¿no? Hay gente que una vez presentábamos a Alicia en el País de las Maravillas y me decía, ya la entendí, ¿no? Exacto, a eso voy. Era así como, ¿es en serio? O sea, digo Alicia porque quizá muchos han querido entrarle y de repente como, ay, no. Y a veces basta un taller, basta una charla, ¿no? Para que digas, ok, sí, le voy a entrar. Nunca es bueno estar juzgando a las personas, ¿no? Como, ay, no te gustó. ¿Cómo que no te gustó, no? Porque dirás, bueno, ya en otro momento. O incluso si nunca te llega a gustar, está bien, porque sé que te gustan otras cosas, y que haces otras cosas, y que disfrutas otra cosa. Esto es lo que yo disfruto, trato de transmitírtelo. Si funciona, qué genial. Y si no, habrá momentos, ¿no? ¿Y qué pasó? Ay, déjame hacer una última pregunta. Hablamos del público infantil, ¿no? Pero también está este público de gente adulta, que yo creo que es, para mi punto de vista, más difícil que ese público infantil, porque el público infantil todavía no tiene tanto ese criterio, ni esa malicia, ni nada, ¿no? Pero el público, como nosotros, ya adultos, yo sí puedo decir así, ay, no me gusta cómo cuentas tus cuentos, ¿no? O sea, ¿por qué cuentas cuentos si no me gusta? Sí te encuentras con, de repente... Puede ser, por ejemplo, en una conferencia, de repente te puedes encontrar caras, ¿no? Así como... Ajá, sí, ándale, ¿no? Eso me refiero Pero también te encuentras el otro aspecto de... Hay gente que de repente se acerca y dice, es que la verdad es que a mí, de pequeño, pues, ¿sabes qué? Nunca me invitaron a leer un libro, en mi casa nadie leía... Pero pues a mí me nace ahorita la curiosidad, incluso me nace la curiosidad de escribir, pero tengo 50 años. Y está bien, ¿no? Ven, y es momento. Una experiencia que yo siempre llevaré, una ocasión que fui con adultos mayores, y era el coloquio de los pájaros, y es una historia acerca de unos pájaros que tienen que aventarse cierta travesía, pasar por diferentes etapas y van adquiriendo aprendizaje. Pero qué interesante cuando vino el diálogo después. Imagínate la experiencia, ¿no? De nuestros abuelos, podrían ser, y que empiecen a comentar la lectura. Entonces digo, no sé cuántos libros hayan leído, no sé si les gusta mucho, pero en ese momento, al menos con esa lectura, creamos algo, ¿no? E intercambiamos algo. Y creo que es lo importante de la literatura, ¿no? Ese momento en el que es para compartir. Y viene esa parte que con el adulto puedes hacer más esa interacción entonces. Sí, hay mayor diálogo por mayor experiencia, por mayores referencias, ¿no? Aunque no hayan leído como los 1000 libros, siempre puede haber, sí, una intersexualidad
de decir, yo me acuerdo de una historia que es semejante, ¿no? O leí un cuento que hablaba más o menos de eso y empiezas a hacer enlaces. Ahora sí. Sí, ya. puedo? Lo sé. Vamos a un corte. Regresamos con Julio Serralde en BRL Imágenes presenta. No se pierdan BRL Imágenes presenta. Ni las cápsulas de Solos como Locos. Gracias por vernos. Recuerden que nos encuentran en Facebook, en YouTube, en Instagram, en Twitter. Gracias por vernos. Saludos. Nos vemos la próxima. Adiós. Ya regresamos a ver Imágenes presenta con Julio Serralde. Julio, gracias nuevamente por estar con nosotros. Ya estamos aquí ahora en la dinámica. Ok, Entonces, ya veamos. tienes un cuentacuentos. Te vamos a pedir que nos cuentes un cuento. ¿Cuento? Este cuento. Este cuento. Ok. Bueno, va que va. ¿La ranita? La renta bonita. Ok. ¿Autor? Yo. Luis Magaña. Yo me. Esta es la historia de la ranita Valentina. La ranita Valentina es pequeñita, pequeñita y verde. Además, es algo curiosa. Siempre está buscando cosas nuevas en el pantano donde vive. Su casa se encuentra en una esquina, bajo un árbol, donde da muy buena sombra. Allí habitan sus papás, ella, por supuesto, y su mascota. ¿Aquí tienen mascotas? Sí, tenemos una mascota. Pepper. Es un gato. Pepper. Parecido a cómo se llama su mascota. Pipir. Oh, casi. Pero no es un gato. Es una luciérnaga. Seguramente las conocen. Un día la ranita Valentina quería ir a explorar el bosque. El papá rana le dijo que no fuera. Y lo esperara porque tenía que ir a arreglar algunos asuntos. Cosas de mayores, ¿entienden? Ella no quiso esperar y salió. Después de un rato de saltar, se dio cuenta de que no podía regresar a su casa. Estaba perdida. Comenzó a llamar a sus papás. ¡Papá! ¡Papá! Gritando lo más fuerte que pudo, pero le pareció que pasó bastante tiempo, aunque finalmente llegó su papá. La había estado buscando y al verla le dio un abrazo. No te asustes. La ranita le dijo que no volvería a desobedecer y que seguiría las indicaciones que le dieran. Desde ese día nunca sale al bosque sin la compañía de alguno de sus papás. ¡Bravo! Eso de leer a ciegas está... Bueno, es un buen ejercicio, es un buen Gracias, ejercicio. Julio. No, muy bien, gracias. Muy bien, muy gracias. bien. Muy bien, muy bien. Y cuéntanos una anécdota. Te vas contando, se te olvidó, la gente. Bueno, ya habíamos comentado de repente que se te va el hilo, ¿no? Eso es muy clásico. Otras veces de que se te trapean, así como lo acabo de decir. Así. ¿No? Pero no pasa nada. Finalmente puedes regresar. 3, 2, 1. Entonces, y ya. ¿No? Retomas. Otra cosa que me ha pasado es dando talleres, damos talleres de escritura creativa, y entonces de repente estás muy metido en la historia que están narrando cada uno de ellos, y de repente le adjudicas historias a otro de los que están tomando talleres, ¿no? Y entonces estás hablando muy seriamente de mira, esta parte sí, pero considero que la metáfora, y de repente era el cuento del otro. Como, perdón, por eso. Por eso decía que... Eso pasa. Creo que lo interesante que ya decíamos del cuentacuentos e incluso de dar talleres es que puede haber esa libertad, ¿no? Y entonces lo que pudiéramos ver como un error, de repente no lo es, ¿no? Solo es una chispa, un disparate, algo que se te zafó y lo puedes retomar. Lo divertido. Bueno, incluso en esos que dices que estás en la conferencia y todo, pues con eso puedes relajar un poco el ambiente, sí, ¿no? también a veces está muy tenso y es demasiado estructural. Y todo el mundo se ríe y ya cuando se relaja ya sigue la conferencia más. Y de cierto que están dormidos, se despertaron. Sí, también. Y Julio, ¿en dónde te pueden encontrar? ¿Redes sociales? Sí, mira, me puedes correo encontrar electrónico? así como tal, julioserralde.com. Solo que, y esta es la sorpresa para algunos, que cuando entran ven algo de música
porque también soy músico. Ah, sí, claro. Después hablaremos de ello. No, Ya será para otra ocasión. vamos a invitar a Julio para que nos platique de sus De esta otra composiciones, faceta. de su faceta de músico. Y, por supuesto, cuando regrese con nosotros, lo vamos a invitar a cantar aquí para que lo escuchen. Con gusto. Y, por el momento, síganlo en sus redes sociales. Sí, ahí mismo en julioserralde.com hay un link que te lleva al blog de Cuentacuentos. Es julioserraldecuentacuentos.blogspot. Casi siempre estamos en ferias del libro, ¿no? Ya sabes, viene ahorita minería, viene otra que está con Secretaría de Cultura, viene el remate de libros, videos de Cuentacuentos. Donde hay un libro, por ahí puedes estamos, ¿no? Entonces, y en redes sociales, te digo, también estamos como julioserralde.oficial. En Facebook, ¿no? Y en Twitter, Julio Serralde. Ok, En todos lados. perfecto. Pues muchísimas gracias por venir. Gracias a ustedes. Gracias, Julio. La he pasado muy Gracias. bien. Realmente me muchas lo pasado gracias. muy bien con el cuento, con todas las Gracias historias. por compartir. Gracias por la ranita que nos enteramos. Gracias por compartir tu experiencia con nosotros. Y síganlo en sus redes sociales. Pues bueno, pues vamos a ir a la cámara a despedirnos. Bueno, aquí despedimos y nos tomamos la foto ya. Sí, mejor. Y esto está en BRL Imágenes Presenta. Síganos en Facebook, BRL Imágenes Presenta. En YouTube, véanos, denle me gusta y nos vemos la próxima. Gracias, Julio. Nos Gracias. vemos la próxima. Gracias. Hasta la próxima. Adiós.